Clase número 23 del tema 3, convertidor DC-DC de 3 y 5 voltios. Bien, para llegar al convertidor de 3 y 5 voltios, lógicamente tendríamos que tener una secuencia. Es decir, nosotros no estamos revisando un equipo, y recuerden que habíamos comentado que estaban buscando una avería, el equipo no enciende, o mejor dicho, no responde al power, y nosotros en el taller, al alimentarlo con una fuente de laboratorio que me muestra corriente, al presionar power el equipo no funciona. Habíamos comentado que esto puede ser posible por una interrupción de los mismos 19 voltios de entrada. ¿Qué quiere decir interrupción de 19 voltios de entrada? Bien, que al alimentar el equipo, alguno de los elementos que llegan hasta lo que es el repartir el voltaje principal, este punto de aquí, se puede haber roto o sencillamente esté en cortocircuito e impida que los 19 voltios lleguen aquí. Bien, habíamos comentado también que hay unas pautas que se siguen, o bien una circuitería que siempre se cumple en todos los equipos. La circuitería que nos vamos a encontrar es la siguiente. Nos vamos a encontrar un conector, que ya como habíamos comentado, también puede ser la causa de que estos 19 no lleguen aquí. Sencillamente, si este conector se me rompe o se le rompe un pin, evita o interrumpe el paso de los 19 voltios hacia el equipo. Habíamos visto también que detrás del conector, por lo general, siempre hay un filtro de entrada. Este filtro de entrada puede ser o bien filtro pasa abajo o sencillamente un filtro con condensadores nada más. Estos condensadores, lógicamente, al estar entre el positivo y el negativo, si alguno de ellos cae a cortocircuito, pues interrumpen o evitan que estos 19 lleguen aquí, poniendo a cortocircuito la fuente de entrada, es decir, lo que esté alimentando al equipo en este momento. Esto sería muy fácil de detectar. ¿Por qué razón? Porque al introducir el conector, si tengo una fuente normal se me protege, y si tengo una de laboratorio la corriente sube desmesuradamente. Aquí hay que tener mucho cuidado, lo explicaremos ahora. Mucho cuidado con esta introducir una alimentación sin chequear antes que no hay un cortocircuito. Por lo general, la forma más sencilla para cualquier persona que no tenga mucho dominio de la electrónica es comprarse una fuente de estas que tienen varios conectores, y me refiero a una fuente de alimentación de estas universales, que es para alimentar cualquier portátil, que tenga buena corriente por encima de los 120 vatios, 130 vatios, y que esta fuente se autoproteja. ¿Por qué? Porque la voy a tomar justamente para probar que no hay un cortocircuito dentro de este equipo. Si veo que esta fuente se me protege al alimentar el equipo, pues ya tengo la certeza de que tengo un cortocircuito. Y si tengo un cortocircuito, antes de alimentarlo con una fuente que me puede romper aún más el equipo, sencillamente busco ese cortocircuito y lo resuelvo. Elementos que pueden provocar un cortocircuito en la entrada: todos aquellos elementos que estén entre la línea positiva y la masa. Por ejemplo, aquí podemos contar 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden, línea positiva y masa. No podemos contar las resistencias porque estas resistencias son de alto valor en ohmios y no hay una, hay dos. Yo solamente estoy tomando aquellos elementos que son únicos, o sea, un solo elemento entre el positivo y masa. Pues condensadores hay 4 y un diodo. Cualquiera de estos elementos que caiga a cortocircuito interrumpe el paso de los 19 y me pone a cortocircuito o me hace que la fuente se me proteja. Por ello es que de este punto a este punto los elementos que pueden provocarme un cortocircuito son estos 5. Este diodo no, este diodo está en directa. Fíjense que tengo 19 voltios positivos en el ánodo y prácticamente 19 voltios positivos en el cátodo. Solamente se han caído 0,2 voltios aquí, pero no tengo el ánodo y el cátodo al positivo y a masa. No es este caso. Por ello es que este elemento
¿Qué me podría provocar este elemento? Bien, si este elemento de repente, por ejemplo, este condensador cae a cortocircuito, y tengo correctamente polarizada la entrada, es decir, positivo y negativo, por aquí va a circular una corriente que se va a elevar mucho y la va a soportar este diodo. Si este diodo, por ejemplo, en vez de cortocircuitarse, se abre, hay dos averías, estamos comentando dos averías ahora mismo. Si este diodo está abierto, es decir, cuando yo esté midiendo en voltios, yo mida 19, 19, 19 y aquí mida 0, es que el diodo se me ha abierto. Es decir, no me permite pasar los 19 voltios. Cuidado con el 0. Siempre y cuando este diodo no se esté calentando y el 0 me lo esté provocando este cortocircuito. Sí, es importante que empiecen a aplicar todos los conocimientos que ya hemos dado hasta aquí. Si, por ejemplo, yo estoy midiendo en voltios y este diodo se está calentando, no quiere decir que esté abierto. Todo lo contrario, por él está pasando un gran número de electrones. El calor que se genera es por el choque interno de electrones. Lógicamente, el cortocircuito lo tendremos al otro lado del diodo. Es un elemento que está en cortocircuito, que bien puede ser este condensador, o bien este otro condensador, o bien este mismo diodo. Cualquiera de ellos, estos tres, pueden provocar que este diodo intente generar, es decir, intente dejar pasar la corriente que está demandando ese cortocircuito, y si el diodo la soporta, lógicamente se va a calentar, y mucho. Este diodo de aquí puede soportar hasta 10 amperios. Si la corriente es de 10 amperios o inferior, el diodo va a terminar calentándose bastante. Y no se va a romper, pero sí se va a calentar. Bien, la avería que estamos comentando es cuando el diodo se abre. Es decir, que yo venga y diga 19 voltios. Recuerden, voltios de continua. Tengo el multímetro en voltios de continua. Masa en una masa correcta. 19, 19, 19, 19 en el ánodo del diodo. Y cuando llego al cátodo, el diodo está frío y aquí hay 0. Este diodo está abierto. Hay que cambiarlo. Directamente se cambia. Y este sería otro elemento, cuando está abierto, que interrumpe los 19 voltios. Bien, otro circuito que siempre se cumple es el elemento conmutador. Y hablamos hace un momento que podían ser hasta 3 elementos conmutadores. Puede ser 1, 2 y 3. Sea como sea, en la última parte, es decir, en el último elemento conmutador, a la salida de ese elemento conmutador, nos vamos a encontrar prácticamente o casi siempre este circuito. Este circuito es una resistencia bastante grande, pero de valor en ohmios muy pequeño, 0,01, 0,02. Esta resistencia está para determinar o censar la corriente que entra al equipo. Fíjense, aquí abajo le pusieron ACPN, ACN, connection must be make sure Kelvin sense connection. Bien, esto es un circuito Kelvin. A este tipo de circuito se llama circuito Kelvin. Basa su funcionamiento en, a través de una corriente, detectar la caída de tensión en los extremos de la resistencia. Esto lo hacen con un operacional. Recuerden que el operacional tiene alta impedancia de entrada, pero una ganancia muy alta. Es decir, este voltaje menos este multiplicado por la ganancia del operacional, y eso me dará un voltaje. Teniendo el valor de resistencia y el valor de voltaje, ya tengo la corriente, por ley de Ohm. No hay que explicarlo mucho. De eso se encarga la parte interna de este circuito. Bien, de esa forma determinan la corriente. Pero, ¿qué pasa? Que en el circuito Charger siempre determinan o crean este circuito. ¿Para qué me sirve como técnico? Bien, esta resistencia es fácil de localizar porque es una resistencia grande. En la entrada hay dos resistencias de esta. Una que se encarga de cargar la batería y la otra, el censar la corriente de entrada. Bien, sí o sí nos sirve para mucho. Fíjense que hay dos mediciones que he puesto. He creado ya unas pautas para ya hablar de un método de trabajo, pero
en 2 mediciones me sitúo en esa resistencia. Debo aclarar que no siempre se cumple que el elemento conmutador esté delante de la resistencia. Hay que comenzar a ver esquemas y tratar de separar esto. Pero por lo general sí se cumple muchísimas veces. De ahí a que prácticamente lo que siempre hago, a modo de revisión rápida, es determinar si aquí tengo cortocircuito y tengo 19 voltios. Entonces, hablemos de otro circuito que siempre se cumple en la entrada de un equipo. ¿Cuál es el otro circuito? Bien, tiene que haber una interrupción por entrada de batería y tiene que haber un circuito que determine el rango de trabajo de este equipo. Y me refiero al voltaje de entrada, es decir, un circuito que va a determinar con qué voltaje de entrada o qué rango de voltaje de entrada es correcto para trabajar el equipo. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente? Utilizan un divisor de voltaje que se alimenta a este divisor directamente del mismo 19 voltios de entrada y toman esto como referencia para compararlo con un valor fijo. Por ejemplo, en este operacional que tenemos aquí, tenemos el valor que viene del tap del divisor, se compara con un valor fijo que ya está internamente y dependiendo de ese valor fijo, lo que hago es hacer conducir o no a este elemento conmutador. Es lo que por lo general se hace en estos equipos. Ya lo vimos en la clase anterior. El que quiera verlo nuevamente puede pasar a la clase anterior y revisarlo. Por otra parte, habíamos comentado que en este caso, en este circuito, lo que hacían también era a través de un divisor, que bien podríamos tomar esta línea y colocarla aquí, y sería prácticamente lo mismo porque los dos divisores prácticamente tenían casi que los mismos valores de resistencia, y a través de un valor de la entrada comparado con un valor fijo en un operacional, hablaban de un sobrevoltaje, es decir, este circuito se encarga de verificar o chequear si hay sobrevoltaje. Por lo tanto, hemos visto que hay esta forma de chequear un sobrevoltaje. Este circuito que está aquí, este circuito que está aquí, le informa a este otro circuito de aquí, le informa a este circuito de aquí, y este le informa a este de aquí y permite o no el trabajo de la batería o el conector. Sí o sí, lo que hacemos es, si hay un sobrevoltaje, este circuito se encarga de informarle al selector lógico de que si hay sobrevoltaje no puede salir, o sea, no puede activar al elemento conmutador. ¿Qué elemento conmutador? Este elemento conmutador para que los 19 no pasen hacia acá. Como ven, prácticamente hay unos circuitos que siempre se cumplen. Ahora bien, no siempre es la misma electrónica. Fíjense que aquí estamos hablando de un elemento que es un operacional interno dentro, es decir, como bloque interno dentro de un circuito que se le llama circuito charger. Y también existe la posibilidad de que te lo hagan afuera con un elemento discreto, como es el caso de este diodo supresor de voltaje, y esta función prácticamente es la misma, con una diferencia. En este caso, interrumpo la conmutación y aquí lo que creo es prácticamente un cortocircuito. Cierro la línea porque hago conducir este diodo en inversa. Sí o sí, recuerden, vamos a explicarlo nuevamente. Si yo invierto, o es decir, disculpen, si yo aplico más de 19 voltios aquí y supero el voltaje que este diodo permite conducir en inversa, cuando el voltaje entra aquí y ve que puede conducir, el diodo este se pone a cortocircuito. ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento resistivo que pueda limitar la corriente que va a atravesarlo. Como no tiene ningún elemento resistivo, lógicamente el elemento termina por quemarse. En cuanto se eleva la corriente máxima que él puede admitir, el elemento se quema. Bien, de esa forma encontraríamos que se ha alimentado el equipo. En cuanto vea un diodo de este tipo, lo vea de esta forma, y que tenga otro diodo aquí de esta otra forma. Recuerden que aquí esto es inversión de polaridad
y esto es un sobrevoltaje. Si me encuentro en esta forma, este circuito, pues ya sé que lo que hubo fue un sobrevoltaje. Este diodo en cortocircuito me indica que alguien alimentó al equipo con mucha más tensión de la que admite. Por lo general entre el orden del 22 y 24 voltios. Si alguien alimenta un equipo con 22-24 voltios, termina por quemar este diodo. Bien, la otra que puede ocurrir es que no tengamos este diodo. Es decir, que el circuito vaya directamente sin diodo. Y entonces este diodo tiene dos funciones. Protección contra inversión de polaridad, porque si este diodo le ponemos positivo o negativo, el diodo conduce y cae a cortocircuito. Por la misma razón, tampoco tiene un elemento resistivo que limite la corriente. Y si este diodo se le aplica en esa misma posición que está un voltaje superior al que admite como conducción inversa, disculpen, entonces este diodo también conduce. Ahí realiza dos funciones. Si no tengo este diodo, tiene la función de protección contra inversión de polaridad y protección contra sobrevoltaje. Como ven, estas son varias formas de hacer electrónica. Y no siempre tenemos las mismas causas. ¿Por qué hay que analizarlo? Bien, porque al cliente hay que terminar dándole una salida a su problema. Si te han traído un equipo y tienes este diodo roto y no tienes este aquí, el cliente o bien invirtió la polaridad o se le ha roto el cargador y le ha aplicado más voltaje del que puede aplicar. Una de esas dos. Nosotros como técnico tenemos que determinarlo y decirle al cliente, oye, tráeme el cargador que tengo que hacer unas medidas para poder determinar qué problema realmente hubo, si uno u otro, y darle otra solución, un cargador nuevo o lo que sea. Bien, sí o sí, lo que necesito que entiendan es que hay que analizar electrónica y hay que analizar la avería para determinar qué la pudo causar. Bien, por ello, para pasar a los 3 y 5 voltios, primeramente haremos unas medidas. La medida va en función de lo siguiente. Estamos buscando que hayan 19 voltios en el otro extremo del elemento conmutador. Y me refiero al último elemento conmutador, es decir, el que distribuye realmente el voltaje de 19 voltios a todo el equipo. Ahora mismo, cuando termine con esta parte, antes de entrar a los 19 voltios, vamos a explicar, o por lo menos vamos a mostrar en varios esquemas, cómo lo distribuyen según elementos conmutadores, para que ya vayan familiarizándose con este detalle. Bien, repito, lo que estamos buscando es que hayan 19 voltios detrás del último elemento conmutador. Es decir, que este elemento me esté dejando pasar los mismos 19 voltios, que esté correctamente polarizado y que por él estén pasando los 19 voltios de la entrada. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es chequear que no tenga un cortocircuito en la entrada. Para ello, mi multímetro lo paso a ohmios. ¿Qué escala de ohmios? La más baja, la escala más baja. Si es autorrango, perfecto, pero si es un multímetro de escala variable, buscamos la escala más baja de ohmios y medimos entre el positivo y el negativo, es decir, desconectados sin alimentar. Estamos midiendo la resistencia que hay a la entrada de ese conector con relación a masa. Es decir, entre el positivo y el negativo. ¿Qué tiene que darme? Bien, observen. Hasta aquí, en este circuito, no tendría que darme prácticamente nada. Habría que buscar esta V, si está conectada a algún otro circuito, algún divisor o algo así. Pero por lo general tiene que darme kiloohmios o megaohmios, nunca ohmios. Nunca ohmios. Entonces, si todo esto está correcto, aquí tiene que haber, en esa medida, tiene que darme kiloohmios o megaohmios. ¿Qué estoy haciendo con esta medida? Estoy buscando los cortocircuitos que puedan haber hasta aquí. Es decir, si este condensador está en corto o este condensador está en corto. Si el circuito es este
este que acabo de representar, paso esta punta al cátodo de este diodo y vuelvo a medir. Y ahora estoy localizando los cortocircuitos que hay entre este punto y el elemento conmutador. ¿Cuáles pueden ser los posibles cortocircuitos que pueden haber? Ya lo hemos visto. El diodo y estos dos condensadores. Si todo está bien, aquí tiene que dar megaohmios obligatoriamente, porque un diodo en inversa tiene resistencia muy alta y estos dos condensadores tienen resistencia muy alta. Ah, ¿qué hay que mirar? Entonces va a darme la resistencia que hay de aquí a aquí. Bien, podríamos calcularlo, pero de todas formas, o megaohmios o kiloohmios. Aquí tendríamos, recuerden que el circuito anterior habían dos divisores, 1 y 2. Uno era para la detección de AC y la otra era para la protección contra sobretensión. Por lo tanto, si tenemos dos divisores, lo que tenemos es dos resistencias en paralelo. ¿Cuál es resistencia? La suma de esta más la suma del otro divisor en paralelo. Más o menos el resultado tendría que dar ese paralelo. Es decir, el valor en ohmios que tendría que darme en este punto sería el cálculo de esas cuatro resistencias, primero dos en serie, y luego esas dos en paralelo. Eso sería el valor en ohmios. Sin embargo, no tenemos que meternos ahí. Con que me dé kiloohmios o megaohmios, ya me doy por satisfecho. Lo que no puede darme es un valor bajo en ohmios. ¿Por qué? Porque me estaría indicando que uno de estos tres elementos está en cortocircuito. Bien, lo otro, este elemento conmutador no puede estar ni en cortocircuito ni dañado, que también puede interrumpir que entren los 19 voltios. Si está en cortocircuito, van a entrar, es correcto. Pero si está dañado, por ejemplo, entre puerta y sustrato, es decir, que lo que es el dióxido de silicio esté roto, no va a polarizarse y estará abierto el elemento conmutador. ¿Y qué puede provocar? Que entonces tampoco, aunque esté correctamente polarizado, le esté entrando el voltaje correctamente, no me deje pasar los 19 voltios. Bien, por lo tanto, la primera medición es en ohmio y mido de aquí, desde el conector, hasta aquí. No tengo cortocircuito. Segunda medición, desde este punto a este punto, aquí puse segunda medición aquí, pero esto lo incluye como la primera. La primera medición es garantizar que desde el conector a los elementos conmutadores no haya baja impedancia, es decir, no tengamos cortocircuitos. Y la segunda medición es que del último elemento conmutador hacia adentro no tenga baja resistencia. Cuando he chequeado esas dos cosas, es decir, esos dos parámetros, no tengo corto aquí ni tengo cortocircuito aquí, entonces puedo alimentar. ¿Con qué lo alimento? Alimento con el voltaje correcto, es decir, su voltaje real. No podemos alimentar un equipo para repararlo si el voltaje no es real, no es correcto. Por lo tanto, este valor hay que chequearlo y asegurarme que efectivamente estoy dentro de los parámetros que me ha especificado el fabricante. Bien, ya está. Sé que el valor es correcto. ¿Dónde está ese valor? Ese valor está en la parte inferior del portátil o del equipo, o bien debajo de la batería. Al retirar la batería, nos encontramos una pegatina donde dice el voltaje de alimentación, o debajo del equipo. También en algunos casos la pegatina no está debajo de la batería, está debajo del equipo. Sí o sí, verifico, me cercioro que ese voltaje es correcto y le inyecto un voltaje específico, el que me dice el fabricante o el que me dice el equipo. Bien, inyecto. Y la cuarta medición sería medir y chequear que en este punto hayan 19 voltios. Si no hay 19 voltios aquí, es por todas las razones que hemos hablado hasta ahora. Interrupción por entrada de batería, rango de voltaje de trabajo, sobretensión, protección contra vibración de polaridad, cualquiera de estos elementos que lo pudo haber roto. Polarización de este elemento depende de todo esto que hemos hablado ahora mismo. Es decir, este elemento conmuta cuando todas estas cosas funcionan correctamente. Si alguna de ellas va mal, el elemento interrumpe la conmutación y este voltaje no llega. Por lo tanto, si todo está bien, cuando yo he chequeado que no tengo ohmios bajos ni ohmios bajos
he alimentado de forma correcta, aquí en esta resistencia tendrían que haber 19 voltios. ¿Para qué se crean 19 voltios? Bien, se crean 19 voltios para, con estos 19, alimentar al circuito convertidor de DC-DC de 3 y 5 voltios y con 3 voltios alimentar al KBC. Bien, llegados a este punto, lo más importante es identificar esta resistencia y saber llegar con un multímetro, haciendo las mediciones correctas, de aquí a aquí. Bien, para resumir esta parte y comenzar con los 3 y 5, vamos a ver varios esquemas, luego veremos varias formas de esta resistencia y luego veremos placas reales. Si nos fijamos en este esquema, tenemos el conector, todo lo que es un fusible, filtro de entrada, protección de sobretensión y nos quedamos con VIN. Saltamos a la página siguiente y ya entramos con VIN a los elementos conmutadores y después de los elementos conmutadores nos encontramos con una resistencia. Este equipo es un equipo del 2007 y la resistencia es de un tamaño de 2512. Recuerden que uno de los tamaños más grandes que habíamos visto hasta ahora era el 1206. 2512 es un tamaño muy grande de resistencia. Por lo tanto, ver esta resistencia en placa sería muy fácil, porque todas las demás son pequeñas con relación a ella. Bien, veamos otro esquema. Al igual que en el otro esquema, tenemos un conector, un filtro de entrada, terminamos en VIN, pasamos a la página siguiente. En la página siguiente nos encontramos dos elementos conmutadores, ya este circuito prácticamente lo conocemos. Esto es el chequeo del conector, este es el apagado cuando entra la batería, esto es una protección para cuando está trabajando con batería no vaya a entrar por casualidad, y detrás de los elementos conmutadores nos encontramos con una resistencia. Ya este equipo es un equipo más reciente, es un equipo del 2011. Este es un equipo que ya tiene un tamaño 1206. La resistencia ya no es tan grande como antes. Ahora los equipos más recientes, las resistencias estas son más pequeñas, pero aún siguen siendo mucho mayores que las resistencias que normalmente se utilizan en un equipo. Por ello es que también es muy fácil de determinar y encontrar a simple vista. Observen que siempre detrás de un elemento conmutador tengo estas resistencias. Recuerden que esto es una norma general, pero no siempre se cumple. Veamos otra placa. Al igual que en los análisis anteriores, aquí comenzamos por el conector. Bien, el conector, fusible, filtro de entrada, VIN. Nos vamos 2 páginas más allá y nos encontramos con los elementos conmutadores y después de los elementos conmutadores la resistencia. También aquí, este equipo es del 2013 y tiene un tamaño 1206. Recuerden que cuando dimos resistencias dimos este tamaño y les mostré cuál era el tamaño físico de esta resistencia. Bien, en este caso también aquí tenemos chequeo del conector y la interrupción por lo que es la entrada de batería. Unos y otros, la conmutación aquí la da justamente un circuito exterior, es decir, un chequeo exterior, y si esto está correcto, aquí tendríamos 19 voltios. La forma de medirlo sería positivo, 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 sin dejar pasar por alto que aquí la primera parte de este voltaje que entra a este divisor pasa por este diodo. Eso ya lo dimos también. Bien, entonces, como vemos siempre, nos queda un voltaje en este punto. Este es el voltaje principal de 19 voltios que va a distribuir, fíjense, ya aquí lo podemos ver, va a ser distribuido a todas las etapas de CDC. Esta etapa de CDC es la de la batería y acompaña a esta etapa de CDC otra resistencia que sensa. ¿Qué sensa esta resistencia? Bien, esta resistencia de aquí arriba sensa la corriente del equipo, pero esta sensa la corriente que tiene la batería, la corriente que está cargando la batería. Si esa corriente se eleva, hay que parar la carga porque puede quemarse. Por ello es que también sensan la corriente con que cargan la batería. Bien, veamos
otro ejemplo, pero ya estos que hemos visto hasta ahora son compas. Vamos a ver unos Foxconn para cambiar de esquema y ver las diferencias. Aquí tenemos un equipo Foxconn o un esquema Foxconn. Bien, aquí tenemos conector de entrada con unos condensadores a la entrada y unos condensadores a la salida, y las bobinas aquí en el medio. En total, un filtro. Aquí tenemos también el fusible que, recuerden, una sobrecarga rompe el fusible. Bien, más adelante tenemos ya una protección por sobrevoltaje o inversión de polaridad, cualquiera de los dos, ya que aquí, este circuito que está completamente aquí, lo que hace es la protección de sobrevoltaje, y esto inversión de polaridad. Si invertimos la polaridad, este diodo conduce y rompe este fusible, evitando que el equipo o la fuente sufra esa sobrecarga. Bien, en este otro caso, este circuito es un poquillo más complejo, pero muy fácil de determinar. Este diodo que está aquí, que es un diodo de Zener, conduce a partir de los 20 voltios. A partir de los 20 voltios, un diodo Zener de 20 voltios. Hasta que el voltaje aquí arriba no supere los 20,6 voltios, aquí no aparece voltaje. Y este elemento que está aquí, el AME43431, es un circuito que funcionará a partir de que aquí haya un voltaje de aproximadamente 1,2 voltios. Cuando este voltaje está, lo que ocurre es que este circuito conduce, y cuando conduce cierra este divisor que hay entre estas dos resistencias. En ese momento la corriente fluye por él y este transistor funciona echando a conducir y poniendo masa en este punto. Si este transistor recibe una polarización, o es decir, un divisor entre esta resistencia PR14 y PR4, él conduce y aplica masa en este punto. Cuando aplica masa en este punto, este transistor deja de conducir, que anteriormente estaba conduciendo por aquí. Es decir, el voltaje que estaba entrándole por aquí llegaba hasta aquí y lo hacía conducir. Pero cuando este conduce, este transistor deja de conducir. Y al no conducir, aquí lo que prevalece es el voltaje de entrada. Los 19 voltios se aplican a la base de este transistor. Este transistor conduce y aplica una masa en este punto. Cuando aplica una masa en este punto, este transistor, que es un MOSFET, deja de conducir. ¿Por qué? Porque anteriormente se estaba polarizando de los mismos 19 voltios que pasaban por esta resistencia. Y cuando ocurre esto es porque el voltaje se ha superado en 20 voltios, por encima de los 20 voltios, 20,5. Es decir, este equipo tiene una protección de aproximadamente 20,5 voltios y cuando hay 20,5 voltios, este transistor no puede crear el divisor entre esta resistencia y esta resistencia PR9 y PR11, porque al poner una masa, al conducir este de aquí, a poner una masa en este punto, este MOSFET deja de conducir y por lo tanto los elementos conmutadores no pueden entregar los 19 voltios en este punto. Como detalle de este esquema tenemos, un circuito un poco más complejo a la hora de analizar el corte por sobretensión. Es un circuito bastante más complejo. Cortamos aquí si hay una sobretensión, si hay un voltaje superior a los 20,5 voltios, este circuito, este transistor deja de conducir, la masa de este divisor desaparece, por lo tanto los elementos conmutadores no funcionan. Bien, pero algo más tiene este esquema. Aquí tiene, antiguamente, o hace un momento les había comentado, de que estas reglas no siempre se cumplen. Por ejemplo, esta resistencia, que es un circuito Kelvin, recuerden, lo comenté anteriormente, esta resistencia normalmente va al charger. En cambio, aquí es una cosa que se está haciendo, es decir, se está haciendo fuera del charger, por un circuito específico. Y lo que me está entregando este circuito es un voltaje de salida que es igual a la ganancia de este elemento
multiplicado por la corriente de carga, la corriente que va a demandar el equipo entero, y multiplicado por la resistencia el valor de resistencia de 0.01. Este voltaje se entrega a este circuito de aquí. Se entrega por este punto. Y se compara. ¿Se compara con qué? Con un voltaje que es de un regulador lineal. Fíjense que este regulador lineal entrega 5 voltios por aquí. Este regulador PU4. Le introducimos 19 voltios. Salen 5. Estos 5 están aquí, alimentan a este circuito y crean este divisor. Con este voltaje 4, que viene de este divisor de voltaje, que es el resultado, es decir, el voltaje que alimenta el divisor son 5 voltios de este regulador. Y recuerden que los reguladores siempre entregan un voltaje independientemente de la alimentación de entrada. Mantienen fijo este voltaje. Esa es la suerte para poder hacer este tipo de comparación. Bien, cuando este voltaje, los 5 voltios, se parten aquí, esto tiene que ser mayor. Este voltaje tiene que ser mayor que el del pin 3. ¿Por qué? Porque él tiene que dar a la salida 0. ¿Por qué? Bien, porque si él da positivo, vamos a ver el caso que diera positivo. Positivo quiere decir que esto tiene un colector abierto y no está conmutando a masa. Si tiene colector abierto, este operacional, por aquí pasan 5 voltios y son aplicados al ánodo de este diodo. Y aquí llegan 4,5, 4,6 voltios. Este transistor conduce, y al conducir aplica una masa que hace conducir a este otro transistor. Y cuando este transistor conduce, estos 5 voltios son aplicados a la base de este otro transistor y aplica masa a este punto de aquí. Observen, este punto de aquí es el mismo punto este de aquí y corto igual a este transistor. Evito que la masa suba al divisor. Por lo tanto, si tengo una sobrecorriente en este punto, lo que hago es hacer funcionar a todo este circuito para cortar la alimentación de los 19 voltios en los elementos conmutadores. Esto es un circuito de control AC-in OC, Overcurrent Protection o Protect. De esa manera controlan la corriente del equipo. Si este equipo en cualquier caso aparece un cortocircuito en cualquiera de estos puntos, sencillamente el equipo corta, abre los 19 voltios e impide que la fuente vaya a sufrir un problema y los elementos conmutadores también, porque cuando se eleva la corriente todos sufren, incluyendo los elementos conmutadores. Como ven, siempre volvemos a esta resistencia. Si todo está bien, aquí tiene que haber 19 voltios. Eso quiere decir que no hay sobrecorriente, no hay sobretensión, el filtrado ha sido correcto y los elementos conmutadores me están entregando 19 en esta resistencia. Bien, aparte de esto, podemos ver algún otro esquema donde llegamos siempre a esta resistencia. Interesante, en este equipo es un poco antiguo, 2512. Enseguida lo reconozco porque los de ahora ya vienen con 1206, tamaños más pequeños. ¿Por qué? Porque los equipos consumen menos. Bien, veamos otro ejemplo. Bien, al igual que los casos anteriores, comenzamos por el conector, filtro de entrada, fusible, elementos conmutadores, toda la parte de el chequeo de sobrevoltaje, detección de voltaje y chequeo del conector, es decir, el rango está dentro del circuito charger, en este caso. Y después de los elementos conmutadores, aquí sí tengo la resistencia que va directamente a detectar la corriente del equipo. Bien, siempre nos situamos en esta resistencia. Como vimos anteriormente, teníamos que averiguar primeramente que aquí no hubiese cortocircuito y que aquí no hubiese cortocircuito. Por ello, lo interesante es localizar muy pronto el conector de entrada y la resistencia, porque al lado de la resistencia tendré a los elementos conmutadores. Esto nos sirve porque cuando estamos trabajando en taller tenemos que buscar herramientas o formas de trabajar lo más rápido posible.
y no estar buscando directamente un esquema cuando a veces ni siquiera hace falta. Vamos a ver entonces las formas físicas que tienen estas resistencias. En esta figura podemos ver la forma física o las diferentes formas físicas que nos vamos a encontrar en estos equipos. Bien, nos vamos a encontrar resistencias de esta forma física, de esta forma física, de esta forma física, de esta forma física y de color tanto verde como negro como blanco, de esta forma física y de esta forma física. Es decir, nos vamos a encontrar estas formas realmente en la resistencia. Y me refiero a esta resistencia. A la resistencia que va después de los elementos conmutadores. Por lo tanto, ahora les voy a enseñar cómo es que se localiza esta resistencia y después que hacemos la medición que en esa resistencia hay 19 voltios, entonces pasamos directamente a el chequeo de los 3 y 5 voltios. Primeramente de los 3 voltios. Para localizar esta resistencia haríamos lo siguiente. Bien, buscaríamos el conector de la batería y el conector de entrada. Estos pines que tenemos aquí son el conector de entrada y estos que están aquí son del conector de la batería. Bien, por uno de estos pines vendría el polo positivo y el negativo que entrarían directamente desde la fuente. Si observamos entre este conector y este conector, nos vamos a encontrar dos resistencias que sobresalen en tamaño con relación a las demás. Esta sería una. Si buscáramos el diagrama de este equipo y localizáramos esta resistencia, nos encontraríamos que viene directamente del charger. Es lo que hemos venido explicando hasta ahora. Y este sería el último elemento conmutador. Es decir, el voltaje viene desde el conector hacia acá, pasa por el elemento conmutador después que cierra y reparten la resistencia. Eso sería lo que tendríamos que buscar. Localizar siempre una resistencia que está detrás del último elemento conmutador, aunque repito que esto no siempre se cumple, lo veremos enseguida, y en esa resistencia localizaríamos los 19 voltios, después que hemos chequeado que todo lo demás es correcto. La interrupción por la entrada de batería, el circuito que detecta el rango de voltaje, el circuito si hay alguno que detecte una sobretensión, etc. Todos esos circuitos tienen que estar bien. Si todo eso es correcto, en este punto tendríamos que tener, o detrás del último elemento conmutador, tendríamos que tener los 19 voltios. Eso quiere decir que todo se ha chequeado y el circuito detecta y comprende que está bien, y al detectar que está bien, me deja pasar esos 19 voltios al equipo completo. Bien, veamos otro caso de resistencia de este tipo. ¿Cómo localizarla? Si apreciamos, esta resistencia es bastante diferente al resto de los demás, fundamentalmente en tamaño. En este caso sería diferente. ¿Por qué? Porque el conector de batería y el conector de alimentación están bastante distantes el uno del otro. Sin embargo, vamos a ver una cosa. Ya en este punto, al lado del conector de la batería, veo que hay una resistencia, que es la resistencia que sensa la corriente cuando cargo la batería. Bien, esta resistencia nos la vamos a encontrar y se nos puede parecer mucho a la resistencia que necesito para hacer la medición de los 19 voltios. Bien, si observamos esta resistencia va acompañada siempre de uno o dos transistores MOSFET y una bobina o un elemento inductivo de potencia. Si hay un solo MOSFET, no quiere decir que es un solo MOSFET, sino que internamente lleva dos. Siempre son dos. La bobina y la resistencia para la carga de la batería. Nos vamos a encontrar siempre el circuito charger, dos elementos conmutadores para entregar el voltaje de 19 voltios y convertirlo en el voltaje correcto para alimentar la batería, y la resistencia para sensar esa corriente. Bien, si no encontramos entre este conector y otra resistencia, tenemos que darle la vuelta a la placa. Al darle la vuelta a la placa,
observamos que tenemos el conector, una bobina, un elemento conmutador, otro elemento conmutador que sería el segundo, y directamente una resistencia. Esta es la resistencia que estamos buscando para medir los 19 voltios. Es decir, el chequeo está entre este punto y este último punto. Y estos son los dos elementos conmutadores que, previos a la resistencia, determinan si el voltaje pasa o no. O más bien, no sería correcto decir que ellos determinan, sino que ellos son manejados según la determinación de acuerdo a la electrónica que hemos analizado hasta ahora. Bien, esta es la resistencia que estamos buscando. Casualmente, en este circuito o en esta placa, esta resistencia coincide en forma y tamaño a la resistencia de la batería, la carga de la batería. Hay que tener cuidado y saberla identificar. Pero una estaría por aquí atrás y la otra está prácticamente pegada a este conector. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda de que esta es la resistencia que estamos buscando para medir los 19 voltios. Como vemos, esta resistencia es muy fácil de localizar aunque no tengamos esquema. Basta con aprender a localizarla fácilmente. Ya en la otra placa que vimos anteriormente nos fue fácil de localizar. Y aquí también. Vamos a ver otra placa. En esta otra placa tenemos conector de alimentación y conector de batería. Cercana al conector de batería ya tenemos una resistencia que ya conocemos en forma. Bien, esta es la de la carga de batería. Como les dije, anteriormente había dicho que no siempre hay un solo MOSFET. Es decir, hay dos MOSFET. A veces hay uno, pero este incluye dos. Este MOSFET internamente son una pareja de MOSFET que trabajan directamente con este inductor magnético. Y son los encargados de cargar la batería cuando se le manda a la carga. Bien, al no encontrar la resistencia que estoy buscando en esta área, le doy la vuelta a la placa y la vuelvo a localizar entre este conector y este. Al darle la vuelta a la placa, observamos, aquí está el conector de alimentación y aquí está el de la batería. Ya habíamos visto que por aquí quedaba una resistencia, que era la resistencia de carga de batería. Bueno, está aquí justamente en estos puntos. Sin embargo, si observo y hago una línea imaginaria, me encuentro que aquí hay otra resistencia. Bien, aquí sí tengo el ánodo del diodo, el cátodo y una resistencia. Y detrás de la resistencia un elemento conmutador. En este caso, la resistencia no está detrás del elemento conmutador, está antes. Por lo tanto, la intención mía es que ustedes localicen esta resistencia y les sea fácil determinar que tienes un elemento conmutador detrás. Por ello es que aquí la medición sería positivo 19, 19, 19, 19 y la conmutación estaría aquí. O sea, estarían conmutando de aquí a aquí. Aquí es donde tiene que haber 19 ahora. Bien, como vemos, nos pueden variar la forma, pero siempre los elementos están muy próximos unos de otros. Fácil de determinar. Basta con observar la pista verde de cobre que nos muestra dónde y quién está comunicado con quién. En este caso, la resistencia está comunicado con el drenador de este MOSFET. ¿Por qué drenador? Bien, porque veo que está unida a 4 pines y que el cuarto pin aquí es este. Por lo tanto, esto es fuente y esto es drenador. Esta resistencia está unida a drenador y sale por fuente. Y lógicamente, esta sería la puerta que habría que medir el voltaje de polarización en el caso que no me conmute el voltaje. Bien, pasemos a un último caso de resistencia, de cómo localizar esta resistencia y así hacemos un resumen. En este último caso tenemos muy próximos uno de otro el conector de entrada y el conector de batería. Y también muy próximos uno de otro la resistencia de entrada y la resistencia de carga de batería. Ambas dos censan la corriente, esta del equipo y esta de la carga de la batería. Como ven, en este caso, las resistencias no coinciden en formas y tamaños. No coinciden en formas y tamaños, ni siquiera en colores. Por lo tanto, tenemos que cerciorarnos
muy bien de que efectivamente esa es la resistencia para aquellas personas que vayan a utilizar este método. El método mío es que mientras no necesito el esquema, hago un chequeo rápido. El chequeo rápido es determinar si tengo los 19 voltios, y si tengo los 19 voltios toco otros puntos antes de dedicarme a buscar el esquema, justamente para poder determinar qué problema tengo en el menor tiempo posible. Bien, lo que tengo como sistema ahora mismo es que en este punto, casualmente en este punto, tiene que haber 19 voltios. Si no llegan 19 voltios es que el voltaje se interrumpe por alguna de las causas que ya hemos comentado anteriormente. Bien, cuando el voltaje llega aquí es para crear un voltaje, específicamente 3,3 voltios. Es decir, cuando el voltaje de 19 llega y se reparte en el punto donde reparten el voltaje principal de 19 voltios, y lo veremos ahora, lo que hacemos es crear inicialmente 3,3 voltios. Y a partir de aquí comenzamos con la creación de esos 3,3 voltios para alimentar un circuito que es el encargado de gestionar lo que es el power de este equipo.